La victoria de las elecciones no fue de la centroizquierda, fue la de la izquierda, esa sin apellidos. Desde ahora, nunca la izquierda había tenido tanto poder. Esta victoria es superior a la de Salvador Allende, esa que ocurrió el 5 de septiembre de 1970, esa victoria icónica. En esa época, la Unidad Popular no pretendía modificar la Constitución. No solo eso, aceptó un reforzamiento de ella, llamado Estatuto de Garantías Democráticas, para poder acceder al poder. Allende ganó con cerca del 36% de los votos. Lo que ha ocurrido ahora es que la izquierda logró tener el mandato popular, o sea, un mandato legítimo para redactar la Constitución sin ninguna limitación. Porque la única que tenía, esa de los 2/3 que obligaba a negociar, no existe. Se vació por completo. Lo que se suponía que era una especie de eufemismo, esa llamada hoja en blanco, se hizo total realidad. Comienza entonces una nueva república. Algo más en relación a Allende. Ahora la izquierda ganó el dominio de un país inmensamente más rico y con una cantidad de recursos a los que echar mano, que son los recursos que tienen las AFP. Desde ya es bastante evidente que las ISAPRE y las AFP tienen fecha de defunción cierta, se terminaron, van a terminar en cualquier momento. Y el motor macroeconómico, que son las AFP, va a desaparecer. Lo que ha ocurrido es lo siguiente: el estallido social se institucionalizó. Ahora tiene electos democráticamente a sus representantes, están ahí en la convención y además son inobjetables. Tanto es así que ahora es perfectamente aceptable que los perseguidos penalmente por los delitos cometidos luego del estallido social, hay que pensar si deben ser amnistiados o indultados, porque en democracia es la mayoría la que dicta las reglas. También se institucionalizó el cambio cultural. Hace muchos años, 30 años, que siempre hubo críticos del modelo. No tenía mucho espacio porque el otro modelo era el de los socialismos reales, que habían caído en medio de su fracaso. Pero progresivamente, culturalmente, se empezó a horadar el sistema. Progresivamente, ese trabajo ideológico metódico permitió dar con un nuevo clivaje. Ya no era dictadura-democracia, sino que entre neoliberalismo y antineoliberalismo. Y no se puede estar al medio, como no se puede ahora estar entre los que son del pueblo y los llamados privilegiados. Ganó arrolladoramente el antineoliberalismo, los antisistemas, y por eso la página en blanco que parecía utópica, que simplemente algunos le explicaban como tener la cabeza despejada para redactar la Constitución, lo reiteramos, existe ahora porque no hay contrapesos. La pérdida del tercio por parte de la derecha es justamente eso. Decíamos hace un rato que se había empezado a producir un cambio cultural en Chile. La derecha, que en algún momento convenció con frases repetidas como mantra y que ahora aparecen tan de modé. La derecha había convencido. ¿Con qué frases que ahora parecen muy antiguas? El mercado es el mejor asignador de recursos. Para que haya mercado, tiene que haber muchos oferentes y muchos demandantes. Solo hay que dedicarse a producir donde haya ventajas comparativas. El Estado solo tiene que hacer aquello que los privados no lo pueden hacer, o sea, el Estado subsidiario. Todo esto, estas frases que en algún momento hicieron mucho sentido, todo esto se pudrió en medio de la concentración económica, las pasadas para hacer un negocio millonario que aseguraba la vida para siempre y a cuánto heredero hubiera, el cacareo del mérito, pero cuando siempre triunfaban los de siempre, y además el desprecio por el trabajo. El trabajo ya no rentaba, sino que la plata se ganaba en el mundo financiero. Y es verdad que los chilenos viven mucho mejor, pero eso no importa ante la desigualdad. Y en medio de tanto auto de alta gama que pululan por Santiago, el sistema naufragó. Las colusiones sin sanción no importaron, los empresarios designaban como sus representantes, hasta hace poco, a personas que representaban a las coludidas con impudicia. El abuso de los contratos leoninos de los malls a los locales comerciales, los pequeños locales comerciales, no hay nada más simbólico
del liberalismo o del neoliberalismo económico que los malls. Bueno, vaya a preguntarle a los dueños de los locales pequeños si estaban contentos con los contratos que les imponían. Los abusos de empresas a proveedores, de los supermercados, grandes empresas que concentraron los canales de distribución en abuso a los productores. El curioso asunto de algunos, incluso candidatos que se enriquecieron al trabajar o al ser dueños de universidades que por ley no tenían fines de lucro. ¿Cómo alguien se enriquece en una organización que no tiene fines de lucro? Explíquelo. Esa explicación de que estamos bien, mañana mejor, empezó a perder sentido ante cierta sinvergüenzura evidente. Porque hasta la presidencia estaba salpicada por estas situaciones y no importaba mucho hasta que finalmente a la gente le importó. Le voy a hacer una pregunta simple. ¿Por qué la comida en Chile es tan cara? ¿Por qué usted entra a un supermercado en Roma y la comida es más barata? O en Alemania y la comida es más barata. ¿Por qué no le importa a nadie? Con una clase media ahogada, imagínese los sectores más pobres, más ahogados al comprar comida. Porque el modelo está en problemas si ni siquiera la comida tiene precios razonables. Y agrega eso que grandes empresarios compraron a la clase política y la misma clase política se encargó de parar toda investigación. Y fueron los empresarios los que financiaron y por lo tanto cooptaron a los centros de pensamiento político de la derecha, los que generan las ideas, los papers, establecen posiciones políticas y valóricas. La expresión zona de sacrificio se transformó en un cruel símbolo cuando la conciencia ambiental ya es mundial. Posiblemente esa frase, zona de sacrificio, pueda simbolizar lo que tenía que ocurrir. Y la clase política también en muchos casos se enriqueció. Demasiadas segundas casas, demasiadas situaciones económicas sospechosamente consolidadas cuando se trabaja solo en política. Y esto ocurrió no solo a la derecha, porque el llamado Red Set existe, por si acaso. Financiada por los empresarios, cerraron la puerta a toda renovación. Por eso, la que se va ya no es solo una clase política sin ideas, sino también una clase política envejecida. Porque se puede envejecer bien o mal, en forma estúpida o sabia. Y está clara, o está claro, cómo envejeció la clase política que se va. La ex nueva mayoría, se llamaba ex nueva mayoría porque ni siquiera fueron capaces de encontrarle un nombre, fue una crítica de las privatizaciones del general Pinochet y al mismo tiempo recibía en forma oculta plata de Julio Ponce Lerú, el principal privatizador del régimen de Pinochet. O Marco Enrique Minami, cuyo padre, valiente, murió en manos de los servicios secretos del suegro del que le pedía plata. La crítica al modelo tenía entonces ejemplos abundantes, concretos, de inconsecuencias, contradicciones y también porquerías inaceptables. Y comenzó a permear en los jóvenes, comenzó a permear en las universidades, comenzó a permear entre los fiscales del Ministerio Público, comenzó a permear en los jueces y en los ciudadanos. Y esto viene ocurriendo hace tiempo, hace años, que en la sede del Partido Comunista, que está cerca de Plaza Italia, había un continuo ir y venir de jóvenes, mientras en las sedes del Partido Socialista, del PPD o de la Democracia Cristiana penaban las ánimas, o a veces se presentaba un ridículo dirigente de una juventud inexistente con cabellera encanecida y decía, yo soy el presidente de la juventud. Casi una comedia. Decíamos además que se institucionalizó ahora un cambio cultural. Son jóvenes que representan una generación a las que no les interesa tener auto, a las que no les interesa tener hijos, que pueden vivir en espacios reducidos, con una simple mascota. Los ganadores de estas elecciones son una generación de jóvenes inteligentes y con cultura, además con energía, y que hicieron campaña en la calle. Compare a Katy Barriga con el electo alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, sociólogo de 30 años. O lo que pasó en Viña del Mar, donde Virginia Reginato, que consiguió entre gallos y medianoche su licencia de enseñanza media, fue defenestrada por Macarena Ripamonti. O lo que pasó en Valdivia con la victoria de Carla Antam. 7 comunas
incluyendo los puertos, sí, grandes puertos, los de Valparaíso y San Antonio, y la gobernación regional de Valparaíso, son del Frente Amplio y sus aliados. Una verdadera paliza. Lo de la comuna de Santiago fue una aplanadora. No solo perdió Felipe Alessandri frente a la candidata del Partido Comunista, sino que lograron 8 de 10 concejales. Y en Providencia ganó Evelyn Matei, pero perdió la mayoría en el Consejo Municipal. Y Germán Codina, alcalde de Puente Alto, y Rodolfo Cartes, de la Florida, ya fueron notificados por la mayoría de concejales opositores, liderados por militantes del Partido Comunista, que toda decisión colectiva deberá ser consultada a la gente, a sus bases. Y por lo tanto están transformando el municipio en un organismo de consulta permanente. El centro político, representado por la antigua Concertación, se vació completamente. Porque algunos dicen, es que no hay nadie que represente el centro. Yo hago una pregunta, ¿existe centro que representar? La Democracia Cristiana eligió un solo constituyente, uno, que fue Chaín, y un independiente que iba en sus filas. El PPD eligió solo 3, o sea, todo esto es muy patético. Al Partido Socialista le fue un poco mejor, pero al ver a la Democracia Cristiana agonizante, pretendió irse al Frente Amplio en alianza, y solo por el hecho de no abandonar al hermano menor, que requiere cuidados, o sea, el PPD, no le permitió ser aceptado, no le fue permitido ser aceptado. Es verdad que el Frente Amplio y el Partido Comunista no obtuvieron tantos votos, o sea, Beatriz Sánchez en la segunda vuelta presidencial obtuvo 2 puntos más, bordeando los 20 puntos, que lo que se obtuvo ahora en esta elección. Sí hay que indicar, pero la verdad es que en términos relativos fueron unos vencedores. Y si hay que indicar a un ganador, necesariamente hay que mirar a Giorgio Jackson. Pese a todos los problemas que ha tenido Revolución Democrática, el triunfo de Jackson es enorme. Pero ante el desplome de la derecha y los partidos que lideraron la concertación, el triunfo es evidente. Quedará como una paradoja que los demócratas cristianos, los PPD, los radicales, los socialistas, que pidieron el cambio de constitución, se están muriendo junto con ella. Pero si hay que hablar de ganadores, hay que referirse absolutamente a los independientes, a los electos de la lista del pueblo, también a otras listas de independientes. Desafiando un sistema electoral diseñado por los partidos para ellos mismos, lo usaron en su beneficio y ganaron. Tuvieron obviamente muchos votos, y si bien son la cara visible del estallido social, porque la lista del pueblo es el estallido social que se consolida, bueno, es una lista antipartidos, pero es evidente también que tienen muchas coincidencias ideológicas con el Frente Amplio y con el Partido Comunista y con sectores del Partido Socialista. Recordemos que el PS tiene 15 constituyentes. Esa fuerza es formidable y decisiva para redactar la nueva Constitución. Por eso decimos que ahora sí que hay hoja en blanco. Es verdad que la lista del pueblo no tiene una articulación tradicional, pero en muchas materias hay posiciones compartidas. Son antipartidos, son antineoliberalismo en forma radical. María Rivera, abogada electa por esta lista, sostiene en el diario El Mercurio que es posible expropiar sin indemnización a las 10 familias más ricas. Y sostiene que Venezuela no es un país socialista, es un país capitalista. Es verdad que ante la redacción de la Carta Constitucional, de la Carta Fundamental, todo lo demás parece intrascendente, incluyendo la presidencial, porque el próximo presidente será un presidente de simple administración. En el panorama actual, al parecer, la derecha no tiene candidato. Se inscribieron Lavín, Desbordes, Briones y Sichel, algunos incluso con desgano. Pero, ¿qué candidato en serio tiene la derecha? Lavín, el que parece más fuerte, está bien diluido. De los 4, es el que más defendió el neoliberalismo. Fue funcionario de Pinochet, autor del libro La Revolución Silenciosa, extrañamente comprado por la minera estatal Codelco, con miles de ejemplares que se guardaron en sus bodegas, vendedor del agua de la Municipalidad de Santiago durante su gestión. Él puede llegar a convertirse en una especie de punching ball de esos con los que entrenan los boxeadores. Recibe mucho castigo digo, pero no responde. Caído Jimena Rincón, Heraldo Muñoz, Pablo Vidal, Marcelo Díaz, solo corren Paula Narváez, Gabriel Boric y Daniel Jadue por la izquierda. Y Gabriel Boric y Daniel Jadue van a primarias, por lo tanto surgirá uno solo entre los dos. Y posiblemente se agregue la demócrata cristiana Yasna Proboste, que ideológicamente está muy cerca del Frente Amplio. De más está decir entonces que la derecha la tiene
muy difícil. Incluso podría no pasar a la segunda vuelta y que se repita el escenario que ocurrió en la gobernación de Santiago. Pero a lo mejor no es ni siquiera todo eso importante, porque lo relevante es que la Constitución, la que regirá las reglas de convivencia hacia el futuro, será redactada por un sector que hasta el momento no tenía poder. Torpemente algunos dicen que esta es una elección más y que ya vendrán otras donde sectores tradicionales les podrá ir mejor. Eso es falso, porque esta elección es única, no se va a volver a repetir. Otros dicen que distinto es gobernar y que ahí van a empezar a rendir cuentas. Falso. La Constitución se redacta ahora y luego gobernará cualquiera, pero con estas normas. Otros dirán que las políticas económicas que se proponen pueden llevar a una crisis económica y por lo tanto eso les va a cobrar la cuenta. Puede ser, pero a largo plazo, porque los dineros de la AFP pueden ayudar a sostener el nuevo modelo por mucho tiempo y de paso pueden ayudar a cambiar la cultura del país. Tenemos ejemplos vecinales abundantes. Y un detalle más. Los dirigentes que han ganado, se lo reitero, son jóvenes y preparados y tienen todo el tiempo a su favor, porque son jóvenes y eso vale oro, tienen tiempo. Los dirigentes, hoy perdedores, vetustos, ya no tienen tiempo ni siquiera para intentar recuperarse, porque su tiempo terminó. Ha comenzado una nueva era y esta es una nueva república.